Colombia es un país de violencia y sin memoria, un país que no reconoce su historia y por tanto condenado a repetir errores del pasado. Colombia, reconocido por sus fiestas y catalogado como de los más felices del mundo, es también de los más violentos y peligrosos. La violencia nos ha arrebatado sueños, esperanzas, sonrisas, hijos, madres, padres y abuelos. Nos lo ha arrebatado todo. Y como diría Hugo Kendo, que la muerte sea parte de la vida, mas no la guerra ni la violencia que nos arrebate. El grito de los que silenciaron. Mapiripán, Meta. Mapiripán es un municipio situado al suroriente del departamento del Meta, y por su importancia económica y su ubicación estratégica, empezó a vivir desde alrededor de unos 50 años la violencia y la presencia de grupos armados ilegales. Y todo esto por el dominio del cultivo de la hoja de coca. Mapiripán es el segundo municipio más grande del departamento del Meta, con un área de 11.938 kilómetros cuadrados, 3.000 habitantes que habitan en la cabecera del municipio y alrededor 15.000 en la zona rural. En julio del año 1997, sucedió una de las más horribles masacres de la historia colombiana. Según el Centro de Memoria Histórica, hace 21 años, entre el 15 y el 20 de julio de 1997, la violencia paramilitar se instauró entre los llanos orientales, generando un fenómeno de terror en la población. La masacre de Mapiripán Meta fue considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una de las mayores atrocidades que dejó como consecuencia la guerra. Hoy en día sus sobrevivientes quieren que se construya una casa de la memoria que cuente la historia de los que ya no están. Pues antes Mapiripán era un municipio, es un municipio muy rico en diferentes aspectos, en el aspecto agrícola, en la pesca, en la diversidad que tiene. Entonces, Mapiripán tiene o pasa por el municipio el río Guaviare. Que se unieron estos dos grupos de paramilitares y empezaron a desaparecer gente. Y empezamos a darnos de cuenta que la gente se desaparecía era porque los perros empezaron a llegar con pedazos de manos, con pedazos de personas a las casas. Entonces, uno se daba de cuenta de dónde salían los perros con las partes de los cuervos y pues íbamos a buscarlos y sí, encontrábamos las personas ahí en un huequito descuartizados y toda esa vaina y lo que uno hacía era, lo hacían la gente, ¿no? Los mayores, era como hacer un hueco más grande y taparlo ahí como para que los perros no terminaran de sacar los restos de las personas. Según la unidad de víctimas, el día 15 comenzó el terror para los habitantes. Antes del alba, los hombres llegaron a las casas y, listado en mano, sacaron a quienes en su criterio eran guerrilleros o colaboradores de las FARC. Tras torturarlos, los llevaron al matadero municipal, donde los asesinaron. Hablan de descuartizamiento, decapitaciones y lanzadas al río. La violencia en Colombia es un desconocimiento para muchos, y aquellos que la viven desde afuera no se alcanzan a imaginar el dolor y el sufrimiento que el conflicto ha causado por años. Para conocer lo que realmente pasó en Mapiripán fue necesario buscar personas de primera mano que nos contaran su historia, para ser conscientes y conocer qué fue lo que realmente sucedió. Fueron bastante las personas afectadas por este terrible suceso en la historia colombiana, y siempre es importante buscar fuentes primarias para lograr adentrarnos en cada uno de los relatos que las víctimas tienen para contarnos, pues a final de cuentas son los únicos que saben la verdad y escuchar sus testimonios es necesario para no olvidar, para rememorar. Después de una larga búsqueda, encontramos a nuestro primer testigo. Este es una víctima directa de la masacre de Mapiripán. A continuación, su presentación y su relato. Antes que todo me voy a presentar, yo soy Juan Carlos Castro, soy defensor de derechos humanos acá en el departamento del Meta, soy víctima del conflicto armado y pues sufrí los hechos de la masacre de Mapiripán en 1997 y pertenezco a una asociación que se llama la Asociación Asomuden, que en principio la Asociación Asomuden es la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, pero aquí ahora pues los hijos de las mujeres desplazadas estamos como trabajando ese proceso social también
de inclusión, de la equidad de género, y pues estamos ahí en la asociación, pues haciendo diferentes acciones, ¿no? De acompañamiento, de orientación a las víctimas del conflicto armado acá en el departamento del Meta y en el Guaviare. Pues antes de los hechos, ya por televisión se escuchaba, ya veíamos nosotros o por el radio se escuchaba de las masacres como en la región de la zona bananera en Urabá. Uno escuchaba esas cosas y escuchaba hablar de los macetos, porque esa vez en esos tiempos hubo una masacre donde los paramilitares asesinaron a la gente como con martillos, entonces desde ahí les pusieron como ese apodo de macetos, entonces como que vivía uno, era la expectativa de la llegada de los macetos, que era así como se les llamaban para esa época a los grupos paramilitares. O sea, ya tenían previsto de que eso probablemente podría llegar a suceder, ¿sí? Pues allá en Mapiripán, como un año antes de la masacre, incursionó a la zona rural, a la inspección de la cooperativa, que era donde nosotros vivíamos con mi familia, un grupo paramilitar, proveniente como de San Martín Meta y de Puerto López y otros grupos de paramilitares de Puerto Gaitán, ingresaron a esa inspección como un año antes y pues reunieron a todo el pueblo y anunciaron que iban a volver dentro de un año y que pues decían ese día en la reunión que como que todo el que tuviera que ver con la guerrilla, que era mejor que no estuviera cuando ellos regresaran. Entonces ya había como la zozobra y como 2 meses antes de la masacre, del 15 de julio, el 30 de abril de 1997 asesinan los paramilitares, incursionan a una vereda en Mapiripán y asesinan a 2 familiares míos, a un tío y desaparecen a un primo. Entonces, como ya había como esa zozobra en la región de la llegada inminente de los macetos o de los grupos paramilitares a la zona. ¿En qué lugar te encontrabas el día de la masacre y pues qué estabas como haciendo en ese momento? Pues mira, es que esta masacre de Mapiripán fue simultánea, ¿no? En dos puntos al mismo tiempo. Entonces, mientras un grupo de paramilitares llegaban al casco urbano de Mapiripán, al mismo tiempo otro grupo de paramilitares llegaban a la inspección de la cooperativa, que era donde me encontraba junto con mis padres y mis hermanos. Entonces fue simultánea. De la masacre de Mapiripán se habla de la masacre de Mapiripán, pero no se nombra mucho, digamos que fue simultánea con la inspección de la cooperativa en el mismo jurisdicción de Mapiripán. En ese momento yo me levanté como a las 6 de la mañana y abrí la ventana de mi cuarto que daba hacia la calle cuando vi bajar un carro a mucha velocidad y empezaron a botarse gente del carro por las puertas, por las ventanas y toda esa vaina. Entonces ya como vivíamos como con la zozobra de que iban a llegar los macetos, pues eso fue como lo primero que yo le dije a mi mamá fue que llegaron los macetos, entonces como con susto, ¿no? Y ya después llegaron como 2 camiones y se bajaron todos estos tipos ahí de civil y armados con armas largas y todo ese tema. Y pues empezaron a sacar toda la gente de las casas, a reunirlos en el centro del pueblo y a separar hombres, mujeres y niños. Pero quería preguntarte, ¿para qué los separaron y qué pasó con esa separación de mujeres, hombres y niños en ese momento? Pues en ese momento, cuando hicieron eso, entonces había un comandante de esos paramilitares, un tipo joven, tal vez de unos 25 años, se hacía llamar el comandante Rubén, y había otro tipo que le decían el comandante Llanero o Guadalupe, que era como casanareño o algo así. Esos dos tipos eran los que estaban como dirigiendo la reunión y pues ahí anunciaron, ¿no? Que ellos eran las autodefensas del Casanare, que eran las autodefensas de Córdoba, las autodefensas de Puerto Gaitán y del Meta. Entonces que iban a llamar a personas, llevaban como una lista, y que las personas que fueran llamando iban pasando al frente. Entonces, inmediatamente pues empezaron como a decir que ellos venían cobrando deudas de 25, de 10, de 30 años atrás, y que el que llamaran, pasaba al frente. Entonces empezaron a llamar a personas
a la lista y que pues inmediatamente yo nombraban a alguien y de una vez lo llamaban y lo que hacían era llenarlo de improperios, ¿no? De acusarlo de ser miembro de auxiliador de las guerrillas y iban amarrando a la gente a los postes de la luz. Y como a la quinta persona tal vez que llamaron, pues llamaron a mi mamá y pues la llamaron. Y pues pasó mi mamá con mis dos hermanas y conmigo ahí al frente pues al llamado que ya asustados porque ya habían amarrado gente. Y pues no sé, mi mamá yo creo que digo que es como la más valiente porque se llenó de valor y le dijo al tipo que si le iba a matar, pues que la matara con todos los hijos porque no podía dejar ningún hijo vivo porque tal vez ese le hacía daño. Bueno, pues como te decía, pues esta es una pregunta muy personal, pues ya es nuestra última pregunta y pues sentimos que pues como personas pues que no lo vivieron, quisiéramos saber cómo, pues cómo va tu proceso de perdón hacia las personas que realizaron pues esta masacre. Como lo que yo he pues, tramitado en todo este tema de proceso de perdón es como que uno cierra la página de todos estos hechos y aunque no puede uno olvidar, pero sí, digamos, pues trata uno como de perdonar o de cerrar estos ciclos, pero no se olvida, ¿no? Uno siempre está como acordándose de cosas, de lo que han sucedido en estos hechos y ahorita con todos estos procesos de la justicia transicional, pues sí hemos podido como cerrar esa brecha, ¿no? Porque en principio sí nos generó personalmente me generó como mucho odio, como por aquellas personas que hicieron estos hechos, ¿no? Que cometieron todos estos hechos, pero pude tramitar eso y ahorita nos hemos podido encontrar en varios espacios, ¿no? Con victimarios de paramilitares reconocidos que estuvieron en estas masacres, digamos que han estado como en las versiones, o por lo menos en los procesos de justicia y paz que hemos podido ver frente a frente, no digamos en los victimarios con las víctimas, pues ya como que no se me da como mucho, ¿no? Es tratar más de poder ahondar en poder saber qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué pasó todo eso, no? ¿O quién les daba las órdenes? Como conclusión a la entrevista con el señor Juan, tenemos que ha logrado superar el dolor del suceso gracias al tiempo, que su corazón ya no siente rencor y ha tenido encuentros con sus victimarios, pero igualmente que es imposible olvidar lo sucedido. También nos dice que antes del suceso vivía la expectativa de saber sobre aquellos hombres que nombraban en masacres aledañas. Finalmente, nos comenta que siente una total impunidad con el caso, pues esperaba una reparación a las víctimas, la cual no sucedió y no han encontrado garantías de justicia o verdad a las cuales acogerse. Recalca que todo está en el papel, pero sin implementar, lo cual es lo mismo que nada. Ahora seguiremos con nuestra siguiente víctima, la cual es indirecta. Su nombre es Zuly. Aquí vamos con su relato y su historia. Bueno, me presento. Mi nombre es Zulia Angélica Vega. Tengo actualmente 41 años. Soy abogada de profesión, litigante, y trabajo con víctimas del conflicto en Colombia. Pues actualmente me encuentro fuera del país por temas personales. Entonces llevo trabajando alrededor de unos 5 años en el municipio de Mapiripán Meta con todas las víctimas en el proceso integral de reparación colectiva. ¿Cuántos años tenías cuando pues esta masacre ocurrió y qué efectos crees tú que dejó como en tu familia y en tu vida? Bueno, yo tenía alrededor de unos 18 años, más o menos, 19 años. Mi familia, tanto mi papá como mis tíos, ellos vivían y tuvieron o tienen todavía, porque todavía actualmente tenemos una finca allá. Entonces en ese momento pues ellos se encontraban en el municipio. Cuando ocurrió la masacre pues todo el mundo se dispersó, todo el mundo corría, la gente no sabía qué hacer.
Muchas personas se refugiaron en las fincas de los amigos aledaños, pues para salvaguardar su vida. Entonces fue una situación tan dura porque realmente no había apoyo de nadie, ¿sí? O sea, allá a pesar de que había un puesto policía y había un puesto del ejército, las tropas fueron retiradas. Así es. Y sabes que me gustaría que esto es un espacio muy importante, pienso yo, y de verdad les agradezco por haberse enfocado por este tema. Es que desde la parte de la juventud es que se interesen realmente por estos temas, ¿sí? Por la memoria. Eso es lo único que nos va a quedar, chicas, lo único. Realmente siento que todos los profesionales deberíamos aportarle ese grano de arena a la sociedad para cambiar. A partir de la entrevista de la señora Zully, podemos concluir que ella propone que los jóvenes se deben interesar más por la memoria, pues es lo único que se puede rescatar y tener siempre. Además, resalta que los profesionales se deberían preocupar más por su aporte a la sociedad que por el tema económico. Concluimos que la violencia en este país ha llegado a niveles inexplicables, la cual ha dejado miles de víctimas directas e indirectas, que se convierten en simplemente números, deshumanizándolas y volviéndose uno más del montón, no permitiéndoles dialogar, preguntar y entender el por qué les generan tanto dolor. También llegamos a la conclusión de que vivimos en una burbuja reflejada en ciudad, capital, la cual no nos permite ver el alrededor y descartamos o minimizamos la violencia en lo rural. Reconociendo esto, comprendemos la importancia de hacer memoria histórica y escuchar voces que se creían inexistentes para no ser parte de la impunidad, mostrar lo sucedido, generar conciencia y lograr en pequeña parte que estos sucesos no vuelvan a ocurrir.